usábamos del lugar, que dice, se toma como estado de referencia el estado del punto triple para el agua, ¿no? Entonces a veces le decimos U0, todo lo que vale de eso. Pero ahí porque estamos siempre hablando de agua. Pero acá resulta que tenemos el estado inicial, unos componentes, y el estado final, otros componentes. Se mezcla, o sea, se complica el tema de elegir un estado de referencia en el que solo se considere un valor de las variables macroscópicas. También hay que tener en cuenta un valor de composición de referencia. Y un valor de composición que sea aplicable a todas las sustancias. Qué complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo se las rebuscó la termodinámica para elegir un estado de referencia? Y se eligió como estado de referencia para los sistemas de composición variable los reactivos el del elemento puro sin reaccionar. ¿Qué es un elemento puro? Son todos los elementos que están en la tabla periódica. Esos son los elementos puros. Pero en su estado estable. ¿Qué quiere decir estado estable? Y los elementos no existen solos. Por ejemplo, un átomo de oxígeno no anda viajando solo, no es estable solo, sino la molécula es diatómica. Entonces el estado de referencia del oxígeno será el elemento puro sin combinar, pero en el estado estable, que es molécula diatómica. Entonces cuando el elemento está así purito, sin combinar, a una cierta P de referencia se le atribuye valor 0. Se elige como estado de referencia el estado estándar, que es 25 grados y una atmósfera. Entonces, ese se asume como estado de referencia. ¿Y cómo se hace cuando no tenemos elementos, sino tenemos compuestos? ¿Cómo relacionamos los compuestos con el estado de referencia, que es los elementos que forman el compuesto puros, sin combinar? Y lo relacionamos a través de lo que se llama la reacción de formación de ese compuesto, pero a partir del estado inicial, que son los elementos puros. Entonces, para encontrar cuál es la entalpía de formación o el valor que tiene la entalpía en un estado que no es puro, cuando es puro es 0 a 25 grados de humedad. Cuando está formando parte de un compuesto, para poder relacionar el compuesto con el estado de referencia, se plantea la ecuación de formación a partir de los elementos. Por ejemplo, si estamos queriendo averiguar la entalpía del elemento agua a 25 grados en la atmósfera, que es agua líquida, ¿no es cierto? 25 grados, entonces, si queremos encontrar, a ver, ¿qué valor vamos a atribuir a entalpía cuando el agua está en reacciones químicas como líquido? Planteamos la ecuación de formación a partir de los elementos constituyentes que tenían referencia 0. Como consecuencia de esa reacción, se va a intercambiar un determinado calor con el medio, ¿no es cierto?, a presión constante, porque seguimos a una atmósfera, presión y temperatura constante. Una atmósfera de 25 grados estamos usando de variables macroscópicas, lo que está cambiando es la composición. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Y bueno, ya sabemos cómo calcular el calor de reacción a P constante para cualquier reacción química, era la sumatoria de los A sub I HI. Entonces lo planteamos. El agua tiene 1 positivo por la entalpía del agua. ¿Cuánto vale? No sé, pero yo sé que era sumatoria de A sub I HI. Menos 1 por la del hidrógeno, que es diatómico, menos un medio, porque la ecuación estequiométrica, que es lo primero que tenemos que tener, la ecuación balanceada, el A sub I del oxígeno es 0,5 negativo, menos 0,5 allá con la del oxígeno. Pero ¿qué pasa? Hemos dicho que se le atribuye a este ¿qué valor? 0, porque el elemento puro es 0. Entonces vemos que la entalpía que le vamos a atribuir al agua
agua a 25 grados y una atmósfera es igual al calor de reacción que resulta de esa reacción química de formación del agua. Entonces, como esto experimentalmente se puede desarrollar, de esa forma se confecciona una tabla en la que están todas las entalpías de elementos y compuestos en condiciones estándar. Esa tabla, no sé si ya la fotocopiaron o no, está en la fotocopiadora. Son ¿cuántas hojas? Entonces, la fotocopian y la vamos a usar para el cálculo de los calores de reacción. ¿Con qué expresión? Con la que acabamos de ver, sumatoria lo va a subir HB. Nada más que hay que ir a buscar ahora los H a esa tabla. ¿Qué pasa si nosotros necesitamos las entalpías, pero no a 25 grados de una atmósfera, sino a una temperatura diferente, a la misma presión atmosférica, pero a otra temperatura? Y la enthalpía va a variar respecto de la que está en la tabla, porque T no es 25. ¿Cómo calculamos la variación? Y nosotros ya sabemos que los delta H se calculan a partir del calor específico a presión constante, o sea, el calor intercambiado a presión constante, que se calcula de esta forma. Entonces, la que tenía en el estado de referencia, más sumándole esta integral, que sería el producto de CP diferencial T para esa misma sustancia, integrado entre el estado de referencia y la T que necesitemos, nos permite cambiar los valores que vemos en la tabla a cualquier temperatura que se nos dé la gana. ¿Y qué pasa si entre medio de ese intervalo entre la de referencia y la que yo necesito hubo un cambio de fase? ¿Cómo hacemos? Y hay que calcular, hay que tener en cuenta en el delta H todo el calor a presión constante que necesito intercambiar mi sustancia desde el estado de referencia hasta el que yo quiero. ¿Cuáles son todos esos calores? Y parto del que tenía, el que saco en la tabla, a 298, que es 25 grados. Después vendrá el calor sensible del compuesto entre 25 y la temperatura en la que se produce el cambio de fase. Después viene el calor que absorbe a presión constante para cambiar de fase. Y después viene el calor que esa sustancia que cambió de fase sigue necesitando a presión constante para llegar a la temperatura final. Si fuera, por ejemplo, agua, necesitamos la entalpía a una atmósfera, pero a 130 grados. Una atmósfera y 130 grados. ¿Qué hacemos? Buscamos la que tiene el agua a 25 grados. Después, el calor específico del agua, que es una caloría kilogrado, entre 25 y la temperatura de cambio de fase de una atmósfera. ¿Cuál es la temperatura de cambio de fase de una atmósfera? Bien, entonces acá iría en los límites 25 y 100. Después, el calor latente de vaporización del agua, que ya totalmente lo buscamos en la tabla. Y por último, si tenemos que llegar a 130, será el calor específico a presión constante del vapor de agua entre 100 y 130. Entonces, de esa forma, encontramos la entalpía del agua a una temperatura diferente de 25 grados y habiéndose producido un cambio de fase entre medio, sea el agua o sea la sustancia que sea. Entonces, si no cambia de fase, solo esto, sea el cambio de fase, esto. De esa forma, convertimos lo leído en la tabla a la entalpía, a la misma presión, pero a cualquier otra temperatura. Calor latente de cambio de fase. Bien. Estas son las tablas. Una cosita más y los dejo descansarse. Espero que vuelvan. Bien. Entonces, esta tabla tiene muchas hojas, las que ustedes van a ver, porque están todos los compuestos. Entonces, por ejemplo, fíjense, está el compuesto, el estado, es muy importante
con el estado, porque no es lo mismo si considero el agua en una fase o en otra, porque si no me trago el calor de cambio de fase. Eso lo vemos ahora. Pero por ejemplo, fíjense acá, todo esto es condiciones estándar, una atmósfera de 25 grados. Esta columna son esas entalpías, ¿no es cierto?, que estamos tratando de calcular. Se llaman entalpías de formación en condiciones estándar, o calores de formación en condiciones estándar, o calores normales de formación. Normal quiere decir condiciones estándar. Entonces acá tenemos el agua a 25 grados en una atmósfera y fíjense lo que sale acá. Dice, ¿y cuál quiere? ¿Gas o líquido? ¿Y cómo está el agua a 25 grados? Una otra recontra líquido, ¿cierto? ¿Y qué es esto que sale acá? Es un estado hipotético que se pone por conveniencia. Ya vamos a entender después por qué. A ver, ¿y qué es eso? ¿Qué es esa entalpía del vapor a 25 grados en la atmósfera? Miren, para entenderlo, acá hemos hecho el diagrama TB para el agua. Entonces tenemos dos isobaras. La isobara de una atmósfera y una isobara de una presión menor. ¿Por qué? Porque estamos considerando también 25 grados, que era la temperatura estándar que se considera en las tablas. Una atmósfera y 25 grados. Entonces, donde se cortan los 25 grados con la isobara de una atmósfera, ese es el estado del agua líquida a 25 grados de una atmósfera que está ligeramente comprimida. ¿No es cierto? Bien. Si fuera agua saturada a 25 grados, la presión tendría que ser menor. Es lo mismo para el parcial, que no me acuerdo cuánto era, decir subenfriado o decir comprimido. Depende a qué uno hace referencia. Acá nosotros, ¿por qué le decimos, por ejemplo, líquido comprimido? Porque lo que estamos comparando es la presión que tiene el líquido con la que tendría si estuviera saturado a la misma temperatura. Si estuviera saturado tendría esta presión, pero como está a una presión mayor, se le dice líquido comprimido. Entonces, ¿qué tomamos como referencia? La presión para la misma temperatura. Cuando decimos subenfriado, hacemos al revés. ¿Qué tomamos en cuenta? La misma presión y vemos qué pasa con la temperatura. Entonces, ¿qué decimos? Si tomamos la misma presión, que sea una atmósfera, el líquido está a esta temperatura. Si el líquido estuviera saturado, estaría a 100 a esa misma presión. Como la temperatura es menor que la de saturación a la misma presión, al mismo estado también se le puede decir líquido subenfriado. ¿Son? Lo mismo. En alguna unidad conviene más decirle subenfriado, por ejemplo, en ciclo frigorífico, y en otras más líquido comprimido, por ejemplo, cuando vemos calderas o todo lo mismo. Bueno, eso fue porque casi nadie lo resulta. Entonces, hablábamos de que es esta agua líquida a 25 grados en la atmósfera, es esta. Esa es la verdad. Así está el agua, ¿no es cierto? ¿Y qué entalpía tiene el agua esa a 25 grados en la atmósfera? Y si la consideramos como un líquido incompresible, podemos decir que es la misma que la entalpía que tiene el líquido saturado. Entonces, no es rigurosamente igual, pero muy aproximadamente igual. Bueno, o sea que la de este estado podemos equipararla al estado del líquido saturado a 25 grados. Ahora, nosotros estábamos hablando de un vapor a una atmósfera de 25 grados. A una atmósfera de 25 grados no hay, ¿no es cierto? Lo que hay es vapor a 25
a una presión menor a la atmosférica. Pero si nosotros asumimos que este vapor, por estar a una presión muy baja, se comporta como gas ideal, podemos decir, bueno, pero este vapor hipotético, como está a la misma temperatura que es 25 grados que el vapor saturado, y la del vapor saturado sí la voy a encontrar en la tabla, supongo que esta es la entalpía de ese vapor que está a 25 grados en una atmósfera. ¿Qué quiere decir entonces? Que si esta era la entalpía, en realidad era esta, la de este punto, pero consideré que era la misma del líquido saturado. Si esta era la entalpía del agua líquida a 25 grados en una atmósfera, la de ese vapor a 25 grados en una atmósfera va a surgir de sumarle a este valor toda la entalpía del cambio de fase, que también está en la tabla. Si ustedes se fijan, en la tabla que nosotros vamos a usar hoy, la diferencia entre estos dos valores es el mismo HFG que van a encontrar en la tabla A12 de Watt para T25 grados. La única que acá está expresado en kilocalorías mol y en el otro era kilojulios kilo. Es exactamente el mismo valor. Entonces, esta agua, el vapor a 21 atmósfera es hipotético, pero muy útil para simplificar cálculos. Bueno, ¿quieren descansar un ratito? Pero bueno,